Bien, hermanos, pues vamos a continuar por donde lo dejamos la última vez, y es que no nos hemos movido del capítulo 3 de Santiago. No es que no nos hayamos movido de Santiago, es que no nos hemos movido del capítulo 3. Ahí estamos, hermanos, meditando acerca de lo que Santiago está diciendo cuando pregunta quién es sabio y entendido entre vosotros. Dice así la palabra del Señor, Santiago 3, capítulo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Señor, te damos gracias porque una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia con deseo de escuchar tu palabra, Señor. Pero, Señor, estamos convencidos, yo estoy convencido de que si no es por tu Espíritu Santo que habla nuestras vidas, Señor, no tenemos nada que escuchar. Por eso te ruego que en tus misericordias tú nos hables, Señor, y nos hagas crecer conforme al carácter de tu Hijo Jesucristo por tu palabra, que es verdad, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Mirad, hermanos, el versículo 13 que estamos meditando y también los siguientes, donde Santiago hace una diferencia entre la sabiduría que viene del cielo y la sabiduría que viene de la que es terrenal y la que es celestial. La pregunta que Santiago dice y que hemos leído, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Su razonamiento sigue siendo el mismo que estamos viendo durante estos 3 capítulos y que prácticamente ocupa toda su epístola. Y es lo que leímos en el capítulo 1, cuando Santiago dice que seamos hacedores y no tan solamente oidores. Él sigue en ese mismo pensamiento. Es la enseñanza que persigue, repito, casi toda su epístola. Porque mira, lo que está diciendo Santiago es esto. Si tú eres sabio, si tú eres entendido, entonces sí tiene que haber en tu vida esa sabiduría. Por eso Santiago dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Tienes que tener conocimiento, evidentemente, de eso ya hemos hablado bastante, pero ese conocimiento se tiene que transformar en lo que piensas, en cómo actúas y en lo que hablas. En definitiva, lo que está diciendo Santiago, hermanos, es que nuestra forma de vivir evidencia o no nuestra sabiduría, en cualquier circunstancia y en cualquier lugar. Mirad, hermanos, ahora con todo este problema que hay en todo el mundo, hermanos, porque cuando lo del coronavirus apareció en China dijimos todos, bueno, eso está muy lejos, eso es cosa de ellos, ¿no? Porque se comen hasta lo que sea, y claro, pues. Pero cuando ya lo tenemos aquí, cuando ya ha traspasado toda la frontera y cuando ya las tenemos cerca de nosotros, pues se levanta un miedo, hermanos, entre las personas que puede llevar al alarmismo. Y entonces es un tiempo, hermano, en el cual los hijos de Dios podemos mostrar esa sabiduría que viene del cielo. Y lo podemos mostrar, hermanos, en el hecho de tener paz en medio de cualquier circunstancia, de no caer en un alarmismo sin sentido, de no caer en una preocupación desmesurada o exagerada, de no caer en el hecho de que ahora nosotros dejemos de abrazarnos, o dejemos de besarnos, o dejemos de bendecirnos, o dejemos de estar juntos. Podemos hacer 2 cosas, hermanos: o caer en la misma corriente que el mundo lleva, de alarmismo, de miedo, de inseguridad, de inestabilidad, o ser ejemplo de tranquilidad y prudencia, siendo responsables, claro, hermanos, pero por el hecho de que a ninguno de nosotros nos gusta estar malos. Cuando una persona está simplemente resfriada, tú tienes prudencia, porque tú no quieres que te contagie el resfriado, pero por el hecho solo de que a ninguno, hermanos, a ninguno de nosotros le gusta estar en la cama resfriado, con fiebre, con gripe, con lo que sea. Pero nosotros, hermanos, no podemos perder de vista nunca dónde están nuestros tiempos y dónde está nuestra vida. Nosotros no podemos perder nunca que el Señor nos tiene en su mano.
Nosotros tenemos que ser prudentes, hermanos. Evidentemente no me voy a ir a alguien que tiene el coronavirus y decirle, estornúdame en la cara. Porque como yo confío en el Señor, no, hermanos. Pero lo que nosotros no podemos hacer, hermanos, es perder el norte, como da la sensación de que por lo menos parte de esta sociedad ya lo está perdiendo, ¿no? El otro día veía en el telediario los supermercados en Estados Unidos desabastecidos, es decir, la gente estaba comprando como si hubiera haber una guerra nuclear, como si esto fuera ya el fin del mundo. Mirad, hermanos, cuando sea el fin del mundo, el Señor nos lo va a mostrar claro, porque su palabra lo dice. Mientras tanto, hermanos, los hijos de Dios tenemos que vivir sabiamente en medio de un mundo, para que vean cómo obra el Señor en medio de nuestras vidas. Y ahora, repito, es un tiempo de oportunidad para que nosotros podamos mostrar que tenemos la paz del Señor, que confiamos en el Señor, que somos personas prudentes, que somos personas responsables, que seguimos lo que dice la autoridad sanitaria, pero que no nos volvemos locos, que no entramos, hermanos, en un miedo incontrolable o en un pánico en el cual perdemos el norte, sino que depositamos nuestra confianza en el Señor, hermanos. En Él están nuestros tiempos, en Él está nuestra vida. Y hermanos, esto es así. Dios no va a permitir nada a sus hijos que no esté dentro de su voluntad. Y Dios ya sabía que esto iba a ocurrir. Dios no ha dicho, uy, esto yo no me lo esperaba. No, hermanos, Dios ya sabía todo esto. Lo pongo como ejemplo, hermanos, de lo que Santiago está diciendo. Mostrar por vuestra buena conducta la sabiduría, ¿no? Cuando Santiago está hablando de algo mucho más profundo, pero podemos aplicarlo. Bueno, si Dios ya sabía que esto iba a pasar, Dios tiene control de todo. Y si Dios es mi Padre, entonces yo puedo dormir tranquilo. Aun cuando el mundo esté, hermanos, en tensión, las bolsas en pérdida, las empresas preocupadas y evidentemente, trágicamente, las personas mayores, en su mayoría, muriendo por causa de esta enfermedad. Pero en medio de todo esto, hermanos, nosotros, el pueblo del Señor, es necesario que sea luz, que alumbre, y podamos, hermanos, mostrar paz, seguridad y tranquilidad. ¿Por qué, hermanos? ¿Porque no nos preocupa lo que está ocurriendo? No es porque no nos preocupe lo que está ocurriendo, sino porque nosotros sabemos que dependemos del Señor y que Dios tiene control de todas las cosas. Eso, hermanos, es una manera sabia de conducirnos en este tiempo y en este mundo. Pero ¿cuáles son también, decíamos la última vez, hermanos, porque esto ha sido solo la introducción, la última vez decíamos, ¿cuáles son las evidencias de esa sabiduría, no? Porque dijimos que, solamente para recordar, que el conocimiento se convierte en sabiduría cuando tomamos conciencia de la importancia de conocer más a Dios y cuando entendemos que la verdadera sabiduría proviene de Dios. Eso es lo último que hablamos, hermanos. Mirad, la evidencia de esta sabiduría, aparte de lo que hemos dicho anteriormente, de que se tiene que evidenciar, de que nuestra vida tiene que mostrar esa sabiduría que viene del cielo y que la adquirimos también en el conocimiento, hermanos, de las Escrituras, porque la sabiduría, hermanos, conlleva experiencia, la sabiduría conlleva conocimiento y la sabiduría, hermanos, conlleva también práctica. Todo eso, hermanos, conlleva la sabiduría. La primera evidencia, hermanos, de esa sabiduría, repito, es el amor a Dios. Y vosotros me diréis, pero pastor, nosotros amamos a Dios. Ya, pero yo te estoy hablando de cómo nos dice la palabra del Señor que tenemos que amar a Dios. Vámonos a Marcos 12:30. Si alguien puede leerlo, por favor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma
El Evangelio nos enseña que cuando nosotros amamos a Dios, tenemos que amarlo de una determinada manera. Hay una manera concreta en la cual el Señor se goza en que le amemos, y es que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. No es simplemente Señor te amo, es vivir amando continuamente al Señor con todo lo que tenemos, con todo lo que somos. Hermanos, el amor al Señor de esa manera es la evidencia es una de las evidencias de la sabiduría. Porque, hermanos, sería una insensatez no amar a aquel que envió a su propio Hijo a morir por nosotros. Hermanos, por nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, aquel que nos amó antes de que nosotros le amásemos a Él, porque, hermanos, ninguno de nosotros queríamos saber nada de Dios. La Escritura esto lo deja bien claro. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. No hay quien busque a Dios. Y aun así el Señor nos amó. Y por eso Juan dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Pero Él no amó a personas buenas. Él no amó a personas a las cuales mereciera la pena amar. Él amó a personas que no querían saber nada de Él y que estábamos, repito, muertos en nuestros delitos y pecados. Y así el Señor nos amó. Es una insensatez no amar a aquel que dejó su gloria junto al Padre, como nos enseña la palabra del Señor, hermano. A veces tenemos que meditar más en estas cosas, tenemos que reflexionar más en estas cosas, porque cuando leemos en Filipenses que Cristo no se aferró al ser igual a Dios, lo que nos está enseñando la palabra es que Cristo dejó su gloria para poder encarnarse en medio de una familia humilde y vivir como un hombre. ¿Sabes lo que significa eso? No podemos saberlo completamente porque ninguno de nosotros hemos dejado nada como el Señor Jesús dejó. Pero Él dejó su gloria junto al Padre. Y eso es increíble, que el Señor hiciera eso por amor a nosotros. Y Filipenses lo narra de una manera increíble. Y vino, hermano, y se encarnó. ¿Y se encarnó, hermano, dónde? Se encarnó en una familia humilde y vivió siempre como una persona humilde y sencilla por amor a nosotros. Sería una insensatez, hermanos, no amar al Señor. Hermanos, a vivir en medio de un mundo caído, un mundo, hermanos, totalmente afectado por el pecado. Escogiendo a 12 hombres, hermanos, que cuando lo arrestaron salieron todos corriendo. Teniendo paciencia, hermanos, con aquellos que estaban a su alrededor. Y que afirmó su rostro, hermanos, para ir a Jerusalén. Como nos dice la palabra del Señor. Dice la Escritura que el Señor Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Fue decidido hacia la cruz, sin titubear, sin que le temblaran las piernas, sin dudar. No hay hombre más valiente, hermano, ni va a haber hombre más valiente en toda la historia de la humanidad que nuestro Señor Jesucristo. Porque Él sabía lo que le venía en Jerusalén. Él sabía lo que se iba a encontrar en Jerusalén, hermanos. Y era una cruz. Era la muerte más terrible en aquellos tiempos, hermanos. Era el odio, el rencor de los fariseos, de los escribas, era el desprecio de las personas, era la traición de Judas, hermanos, era el que lo iban a dejar solo, era eso y mucho más. Y sin embargo el Señor Jesucristo, por obediencia al Padre y amor a nosotros, dice que afirmó su rostro y fue a Jerusalén. Y allí, hermano, esperaba la cruz, la fría cruz. ¿Cómo no vamos a amar a nuestro Señor, hermanos? Y estoy pasando por encima montones de cosas que no sería hoy el momento de hablarla. Pero ¿cómo no vamos a...? Sería, hermanos, de realmente de necios no amar al Señor. Pero no amarlo como dice la palabra, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma,
con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Eso quiere decir, hermanos, que no puede haber nadie en mi vida, ni nada absolutamente que ocupe el lugar de mi Señor, que no puede haber nada ni nadie que sea antes que el Señor, que nuestros hijos no están antes que el Señor, que mi esposo y que mi esposa no está antes que el Señor, que mis padres no están antes que el Señor, que el Señor es lo primero en todo, pero no solamente, hermanos, y este es el punto, por las cosas que el Señor me da, sino por quién es Él. Porque Isaías lo describe de una manera increíble y hermosa. Él es admirable, Él es el consejero, Él es el Dios fuerte, Él es el príncipe de paz, Él es el Dios eterno. Ese es nuestro Rey, hermanos. Ese es el que nos ha desposado como iglesia. Esos son los amores de nuestro amado. Y vuelvo a repetir, sin hablar, hermano, de que hemos sido vestidos por su justicia, sin hablar de que Él ha preparado un lugar para nosotros en el cielo, sin hablar de que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, hermano, que eso sea algo que a mí me sigue volviendo loco. ¿Cómo no vamos a amar al Señor? Qué insensatez tan tremenda, hermano, no amar al Señor. Si tú miras a la cruz y empezamos a meditar en todo lo que ello implica, no solamente que hemos sido salvados, sino todo lo que la cruz representa y ha hecho posible Cristo a favor nuestro, es imposible no amar al Señor y amarlo como dice la palabra. Porque mirad, hermanos, venir a la iglesia, leer la palabra del Señor, poner la ofrenda delante del Señor, venir a los cultos de oración, hermanos, no significa necesariamente que nosotros amemos al Señor. Porque todo eso lo podemos hacer, hermanos, simplemente por miedo a que el Señor deje de quitarnos las bendiciones. O podemos hacer simplemente porque hemos entrado en una especie de ciclo religioso en el cual yo me siento bien en la iglesia, me siento bien con las personas que están en la iglesia, son personas que me aman, tengo amigos dentro de la iglesia, y entonces esto se ha vuelto una costumbre. Y hago las cosas ya por inercia. Venimos los domingos porque el domingo tenemos que ir a la iglesia. Y claro, en nuestro culto se cantan alabanzas, y en nuestro culto se lee la palabra, y en nuestro culto venimos y ofrendamos, y en nuestro culto no nos quedamos a comer, hermanos. Todo eso puede ser simplemente mandamientos enseñados por hombres. Pero, hermanos, el punto está, lo que a mí me mueve a hacer esto. Si lo que me mueve, hermanos, es un corazón apasionado. Si estoy profundamente enamorado del Señor. Y cuando esto es así, hermanos, no importa si esta iglesia somos 20, 50, 100 o 5. No importa si tengo que hacerme kilómetros. Porque, hermanos, cuando yo estoy enamorado profundamente del Señor y yo voy por la autovía conduciendo mi coche y se me cruza un irresponsable y me dan ganas de decirle para venir al culto, hermanos, yo vengo con esto en la cabeza. Me alegré con los que decía la casa del Señor iremos. ¿Pero por qué, hermanos? No porque cuando venga aquí a entenderme, no porque cuando venga aquí me voy a encontrar con todas las sillas llenas, o me voy a encontrar con Pedro, o me voy a encontrar con Eduardo, o me voy a encontrar con Yolanda, que me alegro cuando los veo. Pero mi motivación principal es que estoy profundamente enamorado del Señor. Y cuando ese es el motor que lo mueve todo, hermanos, da igual si tengo que hacerme 30, 40, 50, 60 kilómetros, da igual lo que me tenga que hacer, da igual si estamos más o estamos menos, hermanos, hoy estamos aquí poquitos, pero da igual, porque hay algo que me mueve, hermanos, que es el motor que me lleva a hacer todas estas cosas, que es, hermanos, el amor a mi Rey. Porque yo conozco a mi Rey. El conocimiento, hermano, no implica sabiduría. De esto ya hablamos mucho. Pero sin duda alguna, el conocimiento nos lleva a la sabiduría. Como conozco a mi Rey, como sé todo lo que Él ha hecho por mí, como sé que Él es el Dios creador del cielo y de la tierra, que merece, como antes habéis orado, hermanos, es que Él merece que le adoremos. Él lo merece, hermanos. Sin más. Sin que a lo mejor, hermanos, nos encontremos mejor o peor de salud. En medio de todo este coronavirus, en medio de todo lo que ocurre en nuestras vidas, hermanos, en medio de que estamos más cansados o menos cansados, Él se merece que su pueblo le adore. Y, hermanos, y venimos. Y ese tiene que ser el motor que nos mueva, hermanos. Porque, hermanos, Dios siempre
mira nuestro corazón y mira el por qué hacemos las cosas y el para quién las estamos haciendo. Y luego, claro, hermanos, venimos motivados por nuestro amor profundo al Señor, y luego cuando vemos a los hermanos, pues nos gozamos más todavía. Es como la añadidura, ¿no? Más, es como ponerle más nata al helado. más nata. Tienes el helado y le pones más nata, le pones el caramelo, le pones la fresa, le pones y dices, wow, esto es ya. Pero hermano, lo que importa, hermano, lo que nos tiene que mover a nosotros, y esto no vamos a olvidarlo nunca, lo que debe ser el motivo, el motor de nuestro corazón, hermanos, es ese amor profundo por el Señor. Ese amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. ¿Sabéis, hermanos, por qué se pasan 3 días una persona durmiendo a ras del cielo, con frío, con calor, 3 días haciendo cola para ver un partido de fútbol? Porque esa es su pasión. Esa es su pasión. Y se pega 3 días allí durmiendo en el suelo, en mitad de la calle, gastándose un dinero serio, guardando cola para conseguir una entrada, para ver un espectáculo de hombres que va a durar lo que dure el partido. Y si gana tu equipo, un poquito más. Pero ya está, hermanos. Ya está. Y sin embargo, la gente que no teme a Dios, que no conoce al Señor, es capaz de hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque eso le apasiona. Porque esa es su vida. Porque eso es lo que trae un momento de alegría a su corazón. Pero nosotros, hermanos, cuando venimos aquí a adorar al Señor, adoramos lo que es eterno y lo que dura por toda la eternidad. Y lo que no puede ser nunca en la vida, hermanos, lo que no puede ser nunca en la vida es que la gente del mundo esté más apasionada por las cosas del mundo que el pueblo de Dios esté más apasionado por su Dios. Eso no puede ser. Si la gente del mundo es capaz de hacer eso por las cosas del mundo, hermano, entonces nosotros, que amamos al que vive por los siglos de los siglos, tenemos que ser capaces de hacer eso y 1000 veces más. Porque nosotros adoramos al que vive por toda la eternidad, al que es la razón de nuestra vida y de nuestro ser. Hermano, la sabiduría comienza amando al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Acompañadme a 1 Corintios capítulo 8, versículo 3. ¿Qué dice 1 Corintios 8:3? ¿Veis? Dice, si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Porque, hermanos, Dios sabe quién le ama de verdad. Por eso tenemos la parábola, hermanos, del trigo y de la cizaña. La parábola del trigo y la cizaña lo que nos está enseñando es que es tan parecido, se parece tanto, que a simple vista es imposible distinguirlo. Ambos crecen juntos, trigo y cizaña, pero no puedes cortarlos porque pudiera ser que quitando la cizaña te lleves el trigo, porque es tan parecido. Yo tengo 2 primos que son gemelos, que soy incapaz de distinguirlos después de tantísimos años. Se parecen tanto que siempre tengo que preguntar, ¿tú que eres Luis o eres Javi? Son como 2 gotas de agua. Es imposible, para mí. No los distingo. Claro, pero llega su madre y dice, este es Luis y este es Javi. Y yo digo, ostras. Claro, porque es la experta, porque son sus hijos. Claro, es la experta. Dios es el experto. Él conoce perfectamente qué es trigo y qué es cizaña. Hermanos, nosotros podemos estar juntos y parecer cristianos, o parecer haber nacido de nuevo, pero que no ha ocurrido realmente. Pero es tan parecido,
porque hacemos las mismas cosas, porque nos emocionamos con lo mismo, porque leemos la Biblia, porque oramos, es tan parecido que no sabemos distinguir. Otra vez es evidente, la diferencia otra vez, hermano, es evidente. Pero lo que esa palabra nos enseña es que ahí nosotros tenemos que retirarnos y decir, Señor, solamente tú lo sabes. Pero la Escritura nos dice que llegará un día que cuando el segador saque la hoz, que es el experto, él sí sabrá perfectamente lo que es trigo y lo que es cizaña, porque Dios conoce a aquellos que le aman, no a aquellos simplemente que conocen de Él, no a aquellos simplemente que van a la iglesia, no a aquellos simplemente que dicen ser creyentes o que dicen haber nacido de nuevo. Dios conoce perfectamente a los que le aman. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Los que están, hermanos, locos por Él, profundamente enamorados de Él. Y eso no significa, hermanos, que no vayamos a caer, que cometer errores, que sintamos a veces miedo, que a veces seamos débiles, pero aquí hay algo que palpita, hermanos, que no para, y es nuestro amor profundo por el Señor. Con nuestros errores, como Pedro, hermanos, como Pedro. Pero Jesús sabía que Pedro iba a ser un siervo suyo. Y que le amaba, pero que no le amaba tanto como que él mismo pensaba. Por eso las preguntas, ¿me amas? Pero sabía que le amaba. Entonces, hermanos, esa es la primera evidencia de la sabiduría. Porque Dios conoce a aquellos que le aman. Y a aquellos que aman a Dios, el Padre les ama. Es muy importante. Por eso, hermano, no podemos engañar al Señor, porque Él conoce. Pero si alguno ama a Dios, dice el texto, es conocido por Él. Y, hermanos, no hay nada más hermoso que Dios nos conozca. Y que conozca que le amamos. Bien, hermanos, si yo os hago esta pregunta, seguro que todos me la vais a saber responder. Uno, una de las evidencias de la sabiduría es el amor a Dios. Dos, el principio de la sabiduría, ¿qué es? Gracias, hermanos. He tenido fe en vosotros y ha sido correspondida. Ha habido un momento que he dudado. Ha habido un momento entre la respuesta y la pregunta he dicho, Señor, por favor, que alguien aquí, Señor, por favor, que alguien responda. Vámonos a Proverbios. Mirad, Proverbios capítulo 1. Mirad cuántas cosas dice el sabio que podemos obtener. El capítulo 1, versículo 1 de Proverbios. Dice así la Escritura: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mirad, hermanos, los 6 versículos anteriores, nosotros siempre solemos fijarnos en el 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero los 6 versículos anteriores nos están diciendo, Salomón está diciendo, que los que hagan caso a todo lo que va a escribir de ahí en adelante, adquirirá todas las cosas que dicen esos 6 versículos. Adquirirá sabiduría, enseñanza, prudencia,
justicia, equidad, sagacidad, consejo, inteligencia, cordura. ¿Quién no quiere, hermanos, tener todas estas cosas? ¿Quién no quiere ser un hombre o una mujer así? ¿Quién no quiere tener esto como tesoro de su vida? Ahora, dice Salomón, de ahora en adelante, el que obedezca estas palabras adquirirá todo lo que antes he dicho. Pero todo esto se sustenta en una cosa. Si tú quieres ser todo lo que he dicho antes, el principio, el cimiento, la base sobre la cual se sustenta todo, es esto. Tienes que temer a Dios. Como no tengas temor del Señor, nada de lo anterior va a ser. Podrás parecer sabio, podrás hablar elocuentemente, podrás tener muchos títulos, podrás sentarte en las cátedras y enseñar y que te oigan y tener seguidores de tu enseñanza, pero como no tengas temor del Señor, no tienes nada. Eso es lo que está diciendo Salomón, hermanos. Así que la evidencia de la sabiduría, hermanos: 1, amar al Señor, como la Escritura nos enseña. 2, temer al Señor. Dice, lo insensato desprecian la sabiduría. Es decir, lo insensato no temen al Señor. Y la Escritura dice el necio en su corazón, Dios no existe. Y por cuanto dice eso, no teme al Señor. Y anda toda su vida en el camino de la necedad y en el camino, hermano, de la no sabiduría. Aunque sea doctor en esto, aunque sea ingeniero de lo otro, aunque le hayan dado un premio Nobel, aunque enseñe a multitudes, aunque sea un gran líder nacional y lo vote el pueblo, como no tengas temor del Señor, eres un insensato. Mirad, hermanos, me gustaría que alguien pudiera leer el Salmo 7, 11 y 12. Sí. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco. Y lo ha preparado. Mirad, hermanos, Dios es juez justo. Dios es juez justo. Salud, Lisbeth. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Esto es importante que lo entendamos, porque cuando pensamos en Dios, casi nunca pensamos en que Él es un Dios de ira. No sé si ya hablamos de esto. ¿Os acordáis? Él está airado todos los días, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el incrédulo debería de temer a Dios. Recordad lo que dijimos, hermanos. Toda bendición, hermanos, de los incrédulos se deben a 3 cosas. 1, la gracia común de Dios, que le hace llover sobre justos y sobre injustos. 2, que forma parte tal vez de una familia que teme a Dios. 3, que nosotros oramos por aquellos que no conocen al Señor, para que Dios los bendiga. Pero déjame que te diga esto: los incrédulos no están bajo la bendición de Dios, ¿eh? Esto es importante que lo entendamos. Los incrédulos no están bajo... Mirad, hermanos, yo amo a mi hermano Ángel, mi hermano mayor. Lo amo. Él ha sido para mí ejemplo en muchas cosas. Yo quería jugar al baloncesto porque él jugaba baloncesto, y jugué a baloncesto, y jugué en competición a baloncesto, pero porque él empezó a jugar baloncesto. Yo quería luego ser portero porque él fue portero. Mi hermano era para mí, pues, lo más grande. Era mi hermano mayor. Pero mi hermano mayor no es creyente, hermano, no ha nacido de nuevo. Cuando nosotros nos juntamos a orar en casa y estamos juntos en la familia, él inclina su rostro y ora también.
Él tiene respeto por las cosas del Señor. Él tiene amigos dentro de la iglesia. Él no tiene problema de que a casa de la Lola vaya todo el mundo. De la iglesia, no importa que se queden allí a dormir, que coman, está. Pero él no ha nacido de nuevo. Por lo tanto, hermano, él no está bajo la bendición de Dios. Él está bajo la ira de Dios. Todos los días. Y toda la bendición que reciba es porque vive en medio de dos mujeres que temen al Señor y que aman profundamente al Señor, que es mi madre y mi hermana. Y como vive en medio de dos mujeres y en un hogar que teme al Señor, él recibe esas bendiciones. Y como tiene un montón de personas que oran por él, entre ellas yo y Ruth y todos los que le queremos, pues él recibe bendiciones. Pero no porque él esté bajo la bendición de Dios, sino porque tiene personas a su alrededor que oran por él y que temen a Dios. Pero él está bajo la ira de Dios. Esto es importante, hermanos, que lo entendamos. Todo aquel que no ha nacido de nuevo, la palabra dice que es impío. ¿De acuerdo? Es así. Y ellos no están bajo la bendición de Dios. Ellos están bajo la ira de Dios. Todos los días. Y por eso nada más tendrían que temer al Señor. Porque Dios tiene preparado su arco. Y dice la Escritura que, como no se arrepienta, Él tiene preparado su arco. Y ha afilado la espada. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que el arco no vuelve atrás, ¿eh? Una vez que el arco se tensa, como no haya arrepentimiento, ese arco no vuelve atrás. Nada más que por eso, hermanos, los incrédulos, los que no han nacido de nuevo, deberían de temer al Señor. Porque cada día, hermanos, cada día la ira de Dios está sobre ellos. Es así. ¿Por qué saca Dios a Lot de Sodoma? No sé Sodoma o Gomorra. ¿Por qué saca Dios a Lot? Por causa de Abraham. Por cuanto era pariente de Abraham, que era amigo de Dios, saca a Lot. ¿Veis? Lo recibe la bendición de Dios por causa de Abraham. ¿De acuerdo? Y esto ocurre muchas veces, hermanos. Es lo que hemos dicho antes. Nuestros familiares, personas que no temen al Señor, personas que no aman al Señor, son bendecidas. ¿Por qué? Porque tienen personas a su alrededor que temen al Señor y oran por ellas. Y por la gracia común que hemos dicho, hermanos. Pero no porque la bendición de Dios esté con ellas. O estén bajo la bendición de Dios. No, hermanos. Lo que la Escritura nos enseña claramente, hermanos, sin paños calientes, y esa es la realidad, es que Dios está airado todos los días contra el impío. Todos los días. Y por eso debería de temer. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Sin embargo, hermanos, el arco no está preparado para sus hijos. Porque todos los días Dios ama a sus hijos. Todos los días Dios está airado contra el impío. Pero todos los días Dios ama a sus hijos. Cuando tú te has levantado esta mañana, cuando yo me he levantado esta mañana, lo primero que me ha recibido, hermano, no es la luz del sol, ni la sonrisa o la cara de espanto de mi esposa según se me haya puesto los pelos. No, hermano, lo primero que me ha recibido es el amor de Dios. Es la misericordia de Dios, como hemos dicho en esta mañana orando, que nuevas son cada día sus misericordias. Cada mañana la misericordia del Señor son nuevas. Por lo tanto, hermano, lo primero que nos recibe cuando nos levantamos es el amor de Dios. Lo último, hermanos, que nos despide cuando nos acostamos es el amor de Dios. Y mientras nosotros dormimos, lo que nos sigue velando por nosotros es el amor de Dios. Continuamente, hermanos, nosotros estamos bajo el amor de Dios. Todos los días, los hijos de Dios están bajo el amor poderoso, protector, misericordioso de su Padre. Pero sus hijos no olvidan que su Padre, que los ama y que los cuida y que los quiere, no olvidan que es un Dios de ira.
Porque seríamos insensatos, hermanos, si olvidásemos esto. ¿Puede airarse Dios contra su Hijo? Claro. Solamente que no prepara el arco, pero prepara la disciplina. Y por eso, hermanos, nosotros deberíamos de temer al Señor. No por el hecho de que Él nos fuese a castigar, sino por el hecho de que Él es santo. Santo, santo. Y Él es un Dios de ira. Y mirad, hermanos, Él va a hacer todo para que ninguno de sus hijos se pierda. Y si para eso es necesario aplicar la disciplina, lo va a hacer. Pero no va a permitir que ninguno de sus hijos se pierda. Porque no va a permitir que la sangre del amado, de su hijo, se haya derramado para nada. No, hermano, que Dios Padre no va a permitir eso. Además, hermanos, además de esto que hemos dicho, los hijos de Dios muestran su temor a Él cuando se comportan con reverencia donde Él está. Vamos a leer Hebreos 12, 28 y 29. Y lo vamos a dejar hoy por aquí. Mira, dice así Hebreos 12, 28 y 29. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermanos, Dios es un Dios de ira, en el Antiguo y en el Nuevo. Dios no cambia, hermanos. Dios no cambia. Y aquí en el Nuevo Testamento se nos vuelve a recordar, y en otros pasajes también. Entonces dice Hebreos, hemos recibido un reino inconmovible. Bueno, hemos recibido un reino que no tiene, hermanos, parangón. Hemos recibido un reino que no se puede comparar con nadie. Eso significa la palabra que acabo de decir, que algunos habéis puesto ojos extrañados. ¿De acuerdo? Es un reino incomparable. No se puede comparar, hermanos, con ningún otro reino. Es increíble, hermanos. Cuando tú te pones a meditar lo que hemos recibido de parte del Señor, es increíble. Dice, y nosotros servimos al Señor no por temor, sino que le servimos con gratitud. Le servimos porque le amamos. No, hermanos, con miedo, sino porque le amamos. No servimos al Señor porque el Señor esté con un bate de béisbol esperando a ver qué hacemos mal para darnos mitad de la espalda. No. No, hermanos. Servimos al Señor con alegría. Servimos al Señor con gozo. Servimos al Señor porque estamos apasionados de Él. Pero no olvidamos que Él es fuego consumidor. Mira, hermano, yo te voy a hacer una pregunta. Y quiero que la pienses bien. Porque es importante que des la respuesta habiéndolo pensado bien. Yo te pregunto, ¿tú crees de verdad, que Dios está en medio de nosotros ahora? No me respondas rápido, ¿eh? ¿Tú lo crees que Dios está aquí en medio de nosotros? Hermano, pues entonces este lugar es un lugar terrible. Es un lugar tremendo. Porque si Dios está aquí, si su presencia está aquí en medio de nosotros, como así lo creemos y decimos amén, y como la palabra nos enseña, hermano, entonces yo cuando entro por ahí, esto, hermano, es un lugar santo. Entonces, hermano, yo no puedo entrar como si entrara a un mercado, como si entrara a un Mercadona, como si entrara a un polideportivo. Yo no puedo entrar hablando, yo no puedo entrar haciendo ruido, yo no puedo entrar como si entrara a otro lugar. No, hermano, yo estoy entrando a un lugar donde la presencia del Señor está. Y entonces yo tengo que entrar aquí con temor y con reverencia. Entonces, hermano, aquí no me puede sonar el WhatsApp, entenderme cuando digo esto. Yo no puedo estar distraído leyendo mensajitos. Yo no puedo estar, hermano, distraído con otras cosas. Yo no puedo estar con mi mente en... Entonces, hermano, la persona que preside
La persona que toca, la persona que predica, sea quien sea, merece todo mi respeto y merece toda mi atención. Todo mi respeto y toda mi atención. ¿Por qué? ¿Por la persona? No. Porque está hablando acerca del Todopoderoso. Y eso es temor, hermano, y eso es reverencia. Y entonces merece toda mi atención. Y merece que yo esté atento. Y merece que yo no esté, hermano, ni siquiera leyendo otros pasajes de la Biblia. Ni que yo esté, hermano, ni siquiera en ese momento orando. ¿Entenderme cuando digo esto? Ni que yo esté, hermano, distraído hablando o mirando al niño bonito que viene y que es muy gracioso. No, hermanos. Porque el problema no es que el niño sea hermoso, o sea bonito, o sea gracioso. El problema es que yo tengo que estar con temor y reverencia en este lugar. Porque aquí, hermano, está la presencia del Señor. Y eso es muy importante, hermano, que no lo olvidemos. Dice Hebreos, sirviéndole con temor y reverencia. ¿Por qué, hermanos? Porque venimos aquí y nos podemos reír, podemos abrazarnos, estamos en la libertad que Cristo ha ganado por nosotros, hermanos, somos libres en el Señor, nos alegramos, reímos, saltamos, danzamos, pero no olvidamos que Él es fuego consumidor. En ningún momento olvidamos quién es Él. Por eso, hermanos, hacemos todo lo posible por llegar puntual. Hacemos todo lo posible, porque cuando sea la hora estamos todos aquí, porque tenemos la convocatoria más importante sobre la faz de la tierra, porque la presencia del Señor está aquí. Entonces, hermano, aquí hay que estar con los pies descalzos, ¿entenderme? No empezar a quitar las zapatillas. Con los pies descalzos. ¿Por qué? Porque esto es lugar santo, hermano. Las piedras no. Esto no. Esto es ladrillo. Punto. Pero cuando el pueblo de Dios se reúne con el propósito de adorar su nombre y de predicar su palabra, entonces la Escritura nos enseña que cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Y si Él está en medio de ellos, entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener aquí total respeto y total reverencia. Yo puedo entrar y saludar a mi hermano para saludar calladito, me voy a mi lugar y me siento y me preparo para el culto. Yo no puedo entrar como si estuviera, hermano, entrando a... ¿Qué pasa? Buenos días, ¿qué tal ayer? ¿Cómo? No, hermano, no. Eso lo hago ahí fuera. Pero lo mismo ocurre, hermanos, si estuviéramos aquí, como si estuviéramos en la playa, como si estuviéramos en el campo, como si estuviéramos, hermanos, en un cerro. Cuando el pueblo se reúne en el nombre del Señor para servirle y ministrar al Señor, ese lugar, hermanos, es un lugar terrible. Es un lugar santo. Porque si no, entonces, hermanos, entonces no teníamos que haber respondido sí a la pregunta. Y si no actuamos de esa manera, entonces, hermanos, es que no terminamos de creernos que Dios está aquí ahora mismo en medio de nosotros, que su presencia, hermano, está aquí en medio de nosotros por su Espíritu. Porque si lo creemos realmente, hermano, entonces nuestra manera de proceder, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera, hermano, de hacer las cosas sería muy, muy diferente. Muy diferente. Y eso no quita, hermano, que podamos estar en libertad, vuelvo a repetir, en confianza y en seguridad, sirviéndole no por miedo, con alegría, hermanos, pero, como dice el texto, sin olvidar ni un solo momento que Él es fuego consumidor. Por eso, hermanos, todo lo que hacemos para el Señor tenemos que hacerlo lo mejor que sepamos, y no de cualquier manera, hermanos. Lo mejor que sepamos. ¿Por qué? Porque Él se lo merece. Así que, hermanos, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría, pero ninguno de nosotros, hermanos, ninguno de vosotros, creo yo, sois unos insensatos. Ninguno. Así que, hermanos, habiendo recibido este reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, hermanos, sirvamos al Señor agradándole en todo, con alegría, con gozo. Pero, hermanos, también con temor y reverencia. Porque nuestro Dios, hermanos, es fuego consumidor. El amor al Señor, hermanos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas,
el temor del Señor, hermanos, con libertad, con alegría, con gozo, con pasión, sin olvidar nunca que Él es fuego consumidor. Evidencia de la sabiduría. Más la próxima vez que nos veamos. Que el Señor nos bendiga.